La espaciosa mansión estaba rodeada de vegetación. Una fuente resonaba en el centro y los parterres fragantes a los lados. Alfred, cortésmente, le ofreció la mano a Claude para ayudarlo a bajar del carruaje. El chico miró a su alrededor con admiración. Aquel territorio tan bien cuidado le atrajo de inmediato. Incluso pensó que le gustaría tener algo similar cerca de su casa. El mayordomo abrió las puertas, entró en un luminoso salón con altos ventanales y, con una reverencia, se disculpó por la demora, anunciando la llegada de Lord Claude Byrne. El hombre, sentado en el sofá, de espaldas a la entrada, asintió con satisfacción al oír la voz de Alfred. Había estado esperando su llegada y se alegró de que el sirviente no lo hubiera decepcionado. Una joven belleza con un vestido exquisito hizo una reverencia elegante y saludó a Claude, diciendo que se alegraba de verlo en la merienda que había organizado. Era Tina Barbarossa, y era evidente que disfrutaba de su encuentro. Las mejillas de Claude se sonrojaron al instante y empezó a tartamudear, intentando agradecer la invitación y cumplir con todas las normas de etiqueta. El discurso fue difícil, pero lo logró. Tina estaba contenta. De repente, alguien lo invitó a sentarse. Claude se quedó paralizado de la sorpresa. Justo frente a él, en el sofá, estaba sentado el mismísimo Margrave. Una sonrisa amable se dibujó en su rostro y saludó al invitado con amabilidad. El Margrave se presentó como Karza von Barbarossa, el padre de Tina, y expresó su alegría al conocer a Claude. Claude, algo receloso, respondió que él también se alegraba de verlo. Ceri roncaba plácidamente sobre la cabeza del niño. Los cuatro, Claude, Ceri, Tina y el Margrave, estaban sentados en silencio a la mesa de té. Claude se sentía como si lo estuvieran cortejando, y la idea lo llenó de ansiedad. El aire estaba tenso como una cuerda. Le sirvieron una taza de té y postres en una estantería de varios niveles, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la taza. La emoción era tan grande que no podía saborear ni oler nada. El Margrave, sin cambiar de postura, le preguntó a su hija si quería hablar de algo importante con Claude. Tina asintió. Claude estaba sentado en una silla con el rostro tenso, y Ceri roncaba felizmente en su regazo. Tina, avergonzada, bajó la mirada y admitió que tenía una petición. Quería tocar algo. Esta frase confundió por completo a Claude. Claude, estupefacto, preguntó de qué hablaban exactamente. En respuesta, Tina se enfureció y le dijo que no debería obligarla a decir esas cosas. Lo considero una broma. Claude exclamó que, sinceramente, no entendía qué querían de él. La tensión iba en aumento. Claude le pidió a Tina que le explicara directamente qué quería tocar, si no, nunca lo entendería. Tina no se quedó en deuda. Gritó que su falta de comprensión la estaba confundiendo. Se desató una fuerte discusión. Tina acusó a Claude de ser insensible y a él de no ser claro con sus palabras. El Margrave observaba la escena en silencio. Pronto, Tina estalló, declarando que no preguntaría más, sino que lo haría ella misma, y extendió la mano. Pero en lugar de Claude, agarró a Ceri, lo abrazó fuerte y cerró los ojos con alegría. El perro le lamió la cara, complacido con la atención. Y Claude por fin comprendió. Recordó su primer encuentro en la iglesia y se dio cuenta de que durante todo ese tiempo Tina no lo había estado mirando a él, sino al perro. Su atención estaba fija en Ceri. El escalofrío que la recorrió se calmó. Claude dijo en voz baja que no le importaba que Tina jugara con su mascota. La niña le dio las gracias e inmediatamente invitó a Ceri a la habitación. Desapareció rápidamente, dejando a Claude solo. Claude permaneció sentado, sintiéndose un poco ofendido. A él también le habría gustado recibir los mismos abrazos que su perro. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del Margrave, quien le pidió que no le guardara rencor a Tina. Inclinando la cabeza, Karza se disculpó por el comportamiento de su hija, señalando que podía ser brusca y no escuchar a los demás. Prometió hablar con ella más tarde. Claude le aseguró rápidamente que estaba encantado de darle un poco de felicidad a Tina. De repente, el rostro del Margrave se iluminó con una amplia sonrisa. Admitió que era la primera vez que veía a su hija tan abierta y expresó su deseo de que ella y Claude se hicieran amigos. Claude se animó y dijo con seguridad que le alegraría que eso sucediera. Sentía que tal vez podría estrechar lazos con esta familia. De repente, la voz del Margrave se tornó seria. Dijo que quería hacerle a Claude una pregunta importante. El chico se tensó. Acercándose y con cara amenazante, Karza preguntó con severidad qué ocultaba exactamente en los bolsillos de su invitado. Claude, desconcertado, no sabía qué decir y miró fijamente al Margrave. Claude se encogió de horror, con los ojos llenos de lágrimas,
y apenas pudo articular palabra. Pero al instante siguiente, el rostro amenazador del Margrave se transformó en una amplia sonrisa. Rió a carcajadas, asombrando a Cloud con el repentino cambio de tono. Garza von Barbarossa, riendo, admitió que, gracias a su posición, había aprendido a leer a las personas como libros abiertos y a detectar al instante cuando alguien ocultaba algo. Le aseguró al chico que no sospechaba nada de él. Al contrario, simplemente le interesaba lo que llevaba escondido en los bolsillos. Garza le extendió la mano y, cortésmente, le pidió que le mostrara qué había traído Cloud. Cloud asintió rápidamente y sacó rápidamente su hallazgo del bolsillo, depositando con cuidado su contenido sobre la mesa. La sorpresa del margrave fue evidente. Frente a él estaban las garras de lobos de fuego. Tomó una de las garras, la volteó y observó que estaban en un estado impecable, sin un solo rasguño. Una rareza incluso entre los coleccionistas. Garza preguntó si Cloud planeaba vender las garras en Egdasa. El chico lo confirmó. El Margrave asintió con aprobación. Tal decisión era razonable, ya que los trofeos raros se pueden vender con mucha más rentabilidad en las grandes ciudades. Pero tenía una observación más. Sin más dilación, le ofreció a Cloud un trato. 2 piezas de oro por cada garra. Sin esperar respuesta, puso el dinero sobre la mesa. Cloud se quedó sin palabras. Era una cantidad enorme. Sabía que un adulto no ganaba más de 3 piezas de oro al año. Aún confundido, Cloud calculó que por 4 garras recibiría 8 piezas de oro. La generosidad del Margrave lo asombró. El chico hizo una reverencia y ofreció regalarle las garras, como muestra de respeto, pero Garza se opuso rotundamente. Insistió en comprarlo. Según él, si Cloud ponía semejante trofeo en el mercado, los comerciantes codiciosos lo perseguirían. Una rareza tal podría desestabilizar el mercado. Añadió que, como guardián del orden en sus tierras, no podía permitir que se produjera una avalancha. Consideraba necesario evitar cualquier trastorno, y él mismo propuso una compra controlada. El ingenuo Nube le aseguró al Margrave que no habría pánico, pues aún conservaba una colección de 30 garras en casa. Lo dijo con sinceridad, sin sospechar lo inesperado que sonaría. Garza guardó silencio un momento y luego rió a carcajadas, reclinándose en el sofá. Lo considero increíble. Cloud, en cambio, estaba perplejo. El Margrave, cubriéndose el rostro con la mano, siguió riendo y admitió que el chico había superado por completo todas sus expectativas. Añadió que lo que más le sorprendió fue lo bien que Cloud entendía los asuntos comerciales, a pesar de su edad. Después de todo, solo tenía 5 años. Su sonrisa se tornó seria al decir que la habilidad de Cloud como entrenador le parecía excepcional. Los ojos de Cloud se abrieron de par en par. Le costaba creer que alguien realmente hubiera tenido en alta estima su habilidad. Preguntó si había entendido bien al Margrave. Garza, sin apartar la vista de Cloud, repitió: la habilidad de un entrenador es realmente excepcional, y solo unos pocos comprenden su verdadero poder. La mayoría subestima su esencia. Intrigado, Cloud, entusiasmado, pidió compartir con el Margrave todo lo que sabía sobre la naturaleza de esta habilidad. Garza asintió. Mientras tanto, el silencio reinaba en los aposentos de Tina. La chica, sentada en el suelo junto a Seri, hojeaba un libro ilustrado. Ambas parecían haberse convertido en parte de la historia que se contaba en otra ala de la finca. Garza empezó a contar una historia sobre tiempos antiguos, cuando un terrible dragón habitaba este continente, aterrorizando a países enteros. En la habitación, Tina representó su versión de la historia, interpretando al dragón y a Seri, el valiente héroe. En ese momento, la voz del Margrave se oyó a lo lejos, contando cómo ni siquiera los poderosos guerreros habían logrado aplastar a la bestia. Uno a uno, cayeron ante sus llamas, pero un día apareció un hombre capaz de apaciguar al dragón con un simple gesto de la mano. No le temía, al contrario, la bestia lo reconoció como algo más que una amenaza. En la habitación, Tina se inclinó y besó a Seri en la cabeza. Garza continuó: el hombre no luchó contra el dragón, le habló, y como resultado del diálogo, se llegó a un acuerdo que puso fin a la era del miedo. El dragón juró no volver a destruir estas tierras. Como muestra de lealtad, entregó al pueblo sus cuernos, que se convirtieron en símbolo de paz. La imagen cambia. Un panorama de la ciudad de Surori se abre ante tus ojos. Las puertas que conducen a la ciudad resultaron estar hechas con los mismos cuernos que te dio el dragón. Cloud escuchó con gran expectación mientras el Margrave continuaba su historia y revelaba que el misterioso hombre que había sometido al dragón era el fundador de la familia Byrne. Su nombre era Ixion Byrne. La acción regresa al salón, donde Cloud está sentado frente a Garza von Barbarroja. El niño queda impactado. Nunca había oído semejante historia sobre sus antepasados. El Margrave, aunque la reconoció como una leyenda, creía que era más cierta de lo que parecía.
Añadió que los representantes de la familia Byrne han sido famosos por sus inusuales habilidades desde la antigüedad. Vista de la antigua pero impresionante mansión de la familia Byrne. Karsa observó con pesar que la familia no se encontraba bien en estos momentos. Sin embargo, creía firmemente que sus servicios al reino eran significativos y estaban infravalorados. Entonces, con una expresión misteriosa en el rostro, el Margrave comenzó la parte más intrigante de la historia. Claude, sin apartar la mirada, absorbió cada palabra. Barbarroja dijo que, oficialmente, en las crónicas del reino, Icraxion figuraba como poseedor de la habilidad de domador de bestias mágicas. Pero en las memorias familiares de Barbarroja, la historia era diferente. Una de las entradas mencionaba cómo, en la ceremonia de recepción del regalo, Ixion, con solo tocar la bola mágica, la partió por la mitad. Nunca antes había sucedido algo así. El Margrave notó que tal poder no podía ser una simple coincidencia. Este hombre poseía un don único, sin parangón con él. El nombre de este regalo es Entrenador. Claude pareció despertar de una revelación. Comprendió la importancia de lo que había oído, y una energía mágica pareció arremolinarse a su alrededor. Mientras tanto, Tina y Ceri se abrazaron, sin saber que la historia se refería a su amiga en común. Barbarroja informó que, desde entonces, nadie había mostrado el poder del entrenador, y el mundo poco a poco lo olvidó. De repente, el Margrave habló en un tono alarmante, advirtiendo que si se corría la voz del despertar de tal habilidad, muchos empezarían a perseguir a Claude. El chico se quedó paralizado. Karsa se levantó bruscamente y se acercó con expresión aterradora, dirigiéndose a Claude por su nombre y extendiendo las manos hacia él. Se arrodilló junto al atónito niño y, mirándolo a los ojos, le preguntó si aceptaría algún día ser el esposo de su hija Tina. Claude se quedó sin palabras. Una imagen de Tina con un vestido de novia y una dulce sonrisa apareció en su mente. El rostro de Claude se sonrojó. Apenas pudo contener la vergüenza. Con dificultad para encontrar las palabras, cerrando los ojos, exclamó en voz alta que no podía aceptar semejante oferta. Karsa, un poco decepcionado, le aclaró si a Claude no le gustaba Tina, pues con el tiempo se volvería aún más hermosa. Claude seguía temblando e intentó explicar que no se trataba de la belleza de Tina, sino de que aún no estaba listo para tomar decisiones tan importantes. Al oír esto, el Margrave recordó que Claude solo tenía 5 años. Pienso que valdría la pena hablar del asunto con el padre del niño. Claude seguía desconcertado. De repente, reuniendo fuerzas, Claude declaró en voz alta que sus padres no debían involucrarse en esto. Creía que esas decisiones debían ser tomadas por los propios jóvenes, él y Lady Tina. El Margrave arqueó una ceja, sorprendido. Nube, acalorado por la emoción, insistió. Él y Tina debían tener derecho a elegir. Además, no estaba seguro de si las palabras del Margrave eran completamente fiables. Aguari, apretando las manos de Karsa, añadió con decisión que la cuestión del matrimonio no debía ser decidida por las familias, sino solo por aquellos a quienes afectaba directamente. El Margrave se levantó en silencio. Karsa se irguió en toda su estatura y dijo con tono serio que consideraba a Claude un hombre excepcionalmente perspicaz. Aceptó sus condiciones respetuosamente. Adoptando una postura firme, el Margrave prometió que, como líder de la Casa Barbarroja, haría todo lo posible para ganarse la confianza de Claude. Tras recuperar el aliento tras la intensa conversación, Karsa sugirió que Claude descansara y pasara la noche en la finca. Ordenó a su mayordomo, Alfred, que acompañara a su invitado a las habitaciones preparadas. Tras entregarle sus instrucciones personales a Alfredo, el Margrave le pidió que prestara especial atención al niño, ya que era casi como un miembro más de su familia. Con una sonrisa amable, miró a Claude, que se sonrojaba, y con cariño comentó que esperaba con ansias que algún día se convirtiera de verdad en parte de la familia. Las amplias y lujosamente decoradas habitaciones recibieron a Claude con una cama mullida. Agotado tras un largo día, casi se desploma en la cama. Llamaron a la puerta y alguien pidió amablemente permiso para entrar. Claude reconoció a Tina de inmediato y le permitió entrar. Tina entró en la habitación radiante, abrazando a un feliz Ceri. Le explicó con alegría que había estado tan absorta jugando con el perro, que se le había olvidado por completo devolverlo, y que por eso acababa de llegar. Con una sonrisa, sugirió charlar un rato. Tina sugirió que Claude y Ceri pasaran el resto del tiempo juntos antes de cenar. Claude se quedó un poco desconcertado, pero aceptó la invitación de inmediato. Durante su conversación, Claude dio una orden, y el pequeño perro de repente se transformó en un perro enorme, que se desplomó en el sofá detrás de sus amigos con un gruñido de satisfacción. Esto provocó que ambos niños estallaran en carcajadas. Rieron con ganas, disfrutando de la inusual situación. Mientras tanto, el mayordomo Alfred, a punto de llamarlos a la mesa, abrió la puerta para anunciar que la cena estaba lista. Sin embargo, al mirar dentro de la habitación, vio a 3 personas: Claude,
Tina y Seri, que ya dormitaban plácidamente, abrazados. Sus palmas apenas se tocaban, y casi parecía que se tocaban. La mente de Cloud viajó al pasado. Había pasado un mes desde la fiesta del té en casa del Margrave. La casa de la familia Byrne seguía igual, pero nuevas preguntas se acumulaban en el corazón del chico. Toda la familia se reunió alrededor de la mesa. Los padres observaron a Cloud con atención, esperando a que hablara. Él quería contarles el significado de su don. Entrenador. Cloud relató la leyenda que había oído de Karsa. Según el Margrave, la habilidad permitía no solo domesticar animales, sino también negociar con un dragón. El niño quedó impactado por la verdadera naturaleza de su don. El padre se volvió hacia Emma y, dubitativo, le preguntó qué decía exactamente su hijo. Emma le pidió con calma que no lo interrumpiera, explicando que a los niños les encantaba inventar historias. A pesar de su desconfianza, Cloud sentía que debía aprender a reconocer sus límites. Para lograrlo, necesitaba practicar. Estaba decidido. Más tarde, en la casa, Cloud le rogó desesperadamente a su padre que lo llevara a cazar, incluso gritando que sería cebo para ayudar a la familia a conseguir carne. Su padre se mantuvo firme. Solo los habitantes de ciudad experimentados, bien preparados para enfrentarse a los animales salvajes, participarían en la cacería. Pero Nube le aseguró que contaba con un aliado confiable. Se trataba de Seri, su fiel perro, capaz de transformarse en una auténtica bestia. Cloud insistió en que estaría completamente a salvo. Por primera vez, su padre lo pensó. Las dudas en el corazón del cabeza de familia se intensificaron. Comprendió que había menos cazadores y que Seri podría ser realmente útil. Tras pensarlo un rato, accedió, pero con una condición. Cloud debía seguirlo de cerca. Bajaron al sótano. El padre Byrne se adelantó, advirtiéndole a su hijo que tuviera cuidado. Cloud miró sus pies con sorpresa, pues no sabía que su casa tenía habitaciones subterráneas. Un enorme almacén se abrió ante sus ojos. Había bolsas, baúles y cajas viejas por todas partes. Su padre le explicó que se trataba de una reserva subterránea, un lugar de evacuación para los residentes. Pero allí había algo verdaderamente valioso. En el centro de la habitación, sobre un círculo mágico, yacían un par de guantes de cuero, rodeados de velas encendidas. Cloud quedó asombrado. Su padre le informó que estos guantes eran prueba de la antigua leyenda de Ixion Berna. Señalando los guantes, su padre explicó que estaban hechos de piel de dragón y que ninguna bestia podría atravesarlos con un mordisco. Se decía que el mismísimo Lord Ixion los usaba. Cloud preguntó con interés qué significaba la expresión «o la perla de la bóveda». El padre de Cloud dudó un momento, pero luego lo admitió. Los guantes estaban vivos. Cloud miró sorprendido uno de ellos, donde se veía claramente un ojo. El hombre continuó, explicando que era mortalmente peligroso para una persona normal usarlos. La antigua ira del dragón aún acechaba en su interior. Ninguno de los ancestros que se habían arriesgado había sobrevivido a esta audacia. Con la intención de infundir miedo, el padre dijo que solo un hombre valiente se atrevería a ponerse guantes. Si Cloud podía, iría de caza con él. Pero en su mente, el hombre ya se preparaba para detener a su hijo en el último momento. Por desgracia, Cloud ya se los había puesto con confianza. El padre exclama horrorizado, dándose cuenta de que no tuvo tiempo de detener el paso. Cloud está sinceramente sorprendido. Después de todo, fue su padre quien sugirió probárselos. El hombre, desesperado, ordena que se los quiten de inmediato. Para su sorpresa, los guantes no les hicieron daño. Al contrario, parecieron cobrar vida, moviéndose ligeramente, como si reconocieran a su dueño. Y de repente, con un movimiento brusco, empezaron a sacar a Cloud del sótano. El padre, atónito, solo atinó a gritar el nombre de su hijo. En el patio, en cuanto salió corriendo, vio a Cloud siendo arrastrado por los guantes. Le gritó a Seri, ordenándole que dejara de correr. Pero el perro permaneció inmóvil. El hombre la miró confundido y comprendió. Cloud estaba hablando con los guantes. De repente, el ojo de uno de ellos se abrió y preguntó: ¿quién es? Porque la mano no es de Ixion. Los ojos del padre reflejaban la sonrisa de su hijo. No podía creer lo que veía. ¿De verdad tenía Cloud un don? El perro observaba con calma, como si lo supiera todo de antemano. Cloud recibió los guantes con alegría. Lo aceptaron. Sintió dos efectos, uno para reducir el daño y otro para aumentar su fuerza y alcance. Su nuevo equipo se había convertido en su aliado. El padre aún no lo superaba. Finalmente admitió, había subestimado mucho a su propio hijo. Cloud escuchó atentamente. Después de todo lo sucedido, no quedaba ninguna duda. El niño estaba listo para cazar. Fue en ese momento que alguien más se les acercó y les preguntó de qué hablaban. Era Eld, armado y serio.
Preguntó si Cloud y su padre iban a cazar y, de ser así, quería ir con ellos. Cloud se alegró de reconocer a su amigo. Mientras los chicos disfrutaban de su encuentro, Emma le preguntó a su esposo si de verdad había decidido llevarse a su hijo. Él solo rió entre dientes, diciendo que la terquedad corría por sus venas, pero que no estaba claro de quién la había heredado. Emma le devolvió la sonrisa. La casa de los Byrne estaba llena de bullicio nocturno. Cloud se limpiaba los zapatos y recogía sus cosas. Eld se vendaba las manos y revisaba su espada. Todos se preparaban para el día siguiente. Llegó la mañana. Con los primeros rayos del sol, los tres, Cloud, Eld y Seriu, estaban listos. Confiaban en que podrían con cualquier bestia. A lo lejos, se oyeron órdenes. «Traigan carne de boa constrictor». Los chicos se miraron confundidos. Desconocían que existieran exigencias tan extrañas en la ciudad. Los mentores les explicaron las reglas del bosque demoníaco. Debían comenzar desde el nivel 1. Los chicos asintieron. La determinación en sus ojos solo se hacía más fuerte. En el gran abismo, comentaron los rumores. Nube les contó que el bosque estaba dividido en niveles, cada uno más profundo y peligroso que el anterior. Se extendía en una llanura, pero sus profundidades eran inimaginables. Los amigos desplegaron el mapa de Surori y estudiaron las rutas con atención. Les esperaba una prueba, así que decidieron ser extremadamente cautelosos. Los tres permanecieron allí, agarrados de la mano, con Seri entre ellos, con aspecto complacido. El ascensor los bajó lentamente. Los lugareños observaban, y Cloud, al descender tan profundo por primera vez en su vida, se sintió nervioso. El primer nivel del bosque demoníaco se extendía ante ellos, sombrío y vasto. Incluso sus siluetas se perdían en la niebla. Los chicos se quedaron paralizados al comprender la magnitud de la prueba que se avecinaba. Entraron en el bosque. Cloud notó lo denso que era el aire, como si estuviera cubierto de una densa niebla. Seri cargó el equipaje, y él explicó que se trataba de un miasma demoníaco emitido por los monstruos. Incluso allí, en la superficie, había demasiado. De repente, Seri se tensó, y él también. Ambos percibieron algo en las sombras. En un instante, se pusieron en posición de combate. El Carrot se giró hacia Cloud y le indicó que se preparara para la batalla. A través del denso velo de miasma, una silueta apareció entre el follaje. A primera vista, un ciervo, pero sus astas brillaban con electricidad. Seri lo reconoció como un ciervo de trueno, y él confirmó. Una criatura así no podía confundirse. Solo, no había problema. Pero si era una manada, el Temet advirtió en voz alta que si aparecían otros, la situación se complicaría. Seri informó de inmediato que estaban rodeados. Ordenó a Cloud que se cubriera tras él. Ya había varios ciervos cerca, y su comportamiento indicaba que se preparaban para atacar. Escondido tras el corpulento cuerpo de Seri, Cloud intentó comprender qué sucedía. Estaba desconcertado. ¿Por qué su don de entrenador no había funcionado con los animales? Quizás se debió a que los hámsteres segadores se habían sometido en silencio y los ciervos no habían respondido en absoluto. Cloud sugirió que el miasma había aumentado su agresividad e interrumpido su contacto natural. Y entonces se dio cuenta. No podía hacer contacto visual debido a la niebla. Se dio cuenta. Sin una mirada, no hay conexión. Desesperado, le gritó a Eld que se apartara y le diera tiempo a la cortina para dispersarse. Eld mantuvo la calma. Pidió que no se preocuparan. No llevaba la espada para nada. Hoy tenía la intención de demostrar que era digno de ella. Un relámpago surgió de las astas del ciervo, envolviendo al trío en destellos de electricidad. Eldred no se inmutó. Era hora de demostrar lo que su mentor le había enseñado. Los recuerdos de los días de entrenamiento afloraron en su mente, cuando Seri lo azotaba con la cola por todos lados. El dolor era insoportable. Quería llorar, pero lo aguantó. Pasaron las semanas. Le salieron callos en las palmas, hasta que un día Eld paró el primer golpe. Fue un punto de inflexión. Se convirtió en guerrero, no en aprendiz. Ahora gritaba con seguridad que su don especial no era solo una forma de cortar el césped, sino también un arma contra los animales. El ciervo del trueno despegó. El Dead, reuniendo todas sus fuerzas, atacó con su espada a la bestia. Y ésta huyó, acompañada de un destello y un torbellino. La manada huyó presa del pánico. Cloud observaba a Eld con asombro y alegría. Estaba asombrado. Los poderes de su amigo eran realmente asombrosos. Pero el silencio no duró mucho. Un estruendo resonó por el bosque. Seri gritó que alguien se acercaba. Alguien mucho más grande y peligroso que el ciervo. Se giraron, y ante ellos se detuvieron. Un jabalí enorme, con colmillos temibles y ojos llenos de furia. Su tamaño impactó a ambos chicos. Seri se paró frente a ellos, lanzando llamas hacia la bestia.
Su cola cubrió a los sorprendidos chicos, protegiéndolos. El jabalí aulló y desapareció entre la maleza. Cloud y Eld agradecieron a su protector al unísono. Ceri les aseguró que no permitiría que nadie sufriera daño. Pero el bosque aún no estaba en calma. Liebres furiosas saltaron de entre los arbustos. Eran muchas. Eld repelió los ataques con su espada y le preguntó a Cloud cómo debían actuar. Eran demasiados oponentes. Nube miró rápidamente a su alrededor. Le sorprendió no haber oído ni una palabra de los animales desde su llegada, ni sonidos ni pensamientos. Parecía anormal. Se dio cuenta de que las bestias y aves del bosque demoníaco los acosaban por todos lados. Eld y Ceri apenas se defendían, pero era evidente que la situación se estaba descontrolando. Después de todo, su don atrae a todas las criaturas del bosque. Se sienten atraídas por él como un imán. Y eso fue solo el principio. Rodeado de animales salvajes, Cloud miró sus guantes. En ese instante, se dio cuenta de que su don no era una bendición, sino una verdadera maldición. Ceri continuó defendiéndolo, atacando a los jabalíes con la cola y gruñendo tan fuerte que el suelo tembló. Cloud se sintió completamente indefenso. Por muy fuertes que fueran sus amigos, si las bestias crecían en número, no serían rival para ellos. Pero de repente recordó. Después de todo, él mismo había jurado hacerse fuerte y útil. Apretando los puños, gritó, dirigiéndose al jabalí más grande. Ceri se quedó paralizada, desconcertada. La voz de Cloud tembló al saludar. El jabalí se detuvo un instante, como si oyera algo inusual, y de repente se impulsó y se abalanzó sobre el chico. Ceri y Eld le gritaron que corriera, pero Cloud no se movió. La enorme bestia agarró a Cloud con el hocico, y este se aferró a sus colmillos. Eld no podía creer lo que veía. Finalmente, la bestia se detuvo, y Cloud respiró aliviado. Finalmente, se miran a los ojos. Nube y el jabalí. Se establece un contacto firme. Se quedaron paralizados, mirándose. Jabalí estaba tan desconcertado como el propio Nube. Eld y Ceri observaron confundidos cómo Cloud sujetaba el hocico de la bestia, genuinamente felices de haberla atrapado por fin. Su temeridad había tenido éxito. Cloud estaba a punto de detener el ataque de Eld, cuando la enorme bestia se estremeció. Tembló y cayó hacia atrás. Ambos chicos quedaron atónitos. Cloud estaba confundido. Ni siquiera tuvo tiempo de decir nada. Se giró y vio a la intimidante Setrari parada detrás de él. El perro, de pie junto al jabalí caído, gruñó que jamás perdonaría a quienes se atrevieran a lastimar a su amo. Cloud estaba horrorizado. Parecía que la bestia había perdido el conocimiento con solo una mirada de Ceri. Ceri estaba al límite. Quería darle una oportunidad a su joven amo, pero ya era suficiente. Eld se quedó allí, conmocionado. Miró a la bestia caída, luego a Cloud y luego a Ceri. Ya no sabía qué pensar. Solo eran niños. Pensó que podría huir en cualquier momento si la situación se ponía peligrosa. Pero Cloud había arriesgado su vida. Cazar no es un juego. Es una batalla donde la vida está en juego. El Hit se dio cuenta de lo infantil que había sido su razonamiento. Una oleada de vergüenza lo invadió. Miró a Cloud y dijo que entendía mucho. De ahora en adelante, nada de juegos. Todo es real. Eld y Ceri tomaron sus posiciones de combate una vez más, con un aturdido Cloud parado detrás de ellos, observando su determinación. Al instante siguiente, ambos se lanzaron al unísono. Las bestias se dispersaron bajo los poderosos golpes. Ceri usó sus colmillos y cola, y Eld usó su espada afilada. Cloud observó su veloz ataque en silencio, con el corazón latiendo de emoción. No podía creer la valentía con la que sus amigos lucharon. De repente, aparecieron puntos negros en el cielo. Eran pájaros. El Troop supuso que eran refuerzos para los animales y pidió ayuda. Ceri no dudó. Lanzó al niño hacia arriba, directo al peligro. El rugido atronador de Ceri creó una corriente ascendente que impulsó a Eld a volar entre el follaje. En lo alto, agarró la empuñadura de su espada, preparándose para atacar. Un pájaro esquelético con un pico aterrador voló hacia él. Eld rió para sí mismo. Una persona común no sería capaz de desenvainar una espada en pleno vuelo, y mucho menos blandirla, pero su caso era especial. Los recuerdos de Eld lo llevaron al día de la ceremonia de la revelación, donde el sacerdote le había contado sobre la naturaleza de su don, insinuando que no sería fácil de entender. El sacerdote dijo que la habilidad de Eld le permitía hacer cosas que otros no podían hacer físicamente, y aunque su habilidad se llamaba espada sagrada, este nombre no reflejaba toda su esencia. El Ket quedó asombrado por esta revelación. Por muy pesada que fuese la espada, en las manos de Eld se volvía ingravida,
y la larga hoja se controlaba con facilidad. Volviendo al presente, el Chid asestó un golpe preciso al pico del Avenue Rapaz. Sintió como con cada golpe distorsionaba las leyes del mundo. Cuanto más distorsionaba estas leyes, sus golpes se volvieron más destructivos. Una poderosa estocada derribó a la criatura alada en el aire. Tras su victoria, Eld, con confianza, clavó su espada en el suelo para amortiguar el impacto. Este don le permitía ser invulnerable tanto en ataque como en defensa, la verdadera naturaleza de la espada sagrada Good. De pie en medio de los restos del monstruo derrotado, Eld sostenía su espada en su mano baja, luciendo absolutamente firme. El campo de batalla finalmente quedó vacío. Gotas de humedad, quizá lluvia, caían sobre las hojas. Ciri descansaba. Cloud y Eld examinaban atentamente los alrededores. Con alegría, comentaron que todas las bestias agresivas habían sido eliminadas y se volvieron hacia Cloud con la pregunta: ¿qué hacer ahora? Nube rió aliviada. Mirando el bosque cubierto de niebla, sugirió que sus compañeros regresaran a casa. En el ascensor, subiendo lentamente por el abismo, los chicos estaban sentados uno al lado del otro, rodeados de cajas y cestas con el botín. Un Ciri más pequeño estaba sentado encima. El maid notó que la búsqueda había sido un éxito, y Cloud asintió. Ambos estaban contentos, sobre todo porque los adultos los ayudaron a subir todo al ascensor. Sonriendo felizmente, él dijo que el carnicero tendría que trabajar duro hoy, ya que habían regresado como héroes. Cloud asintió con aprobación. A las puertas de la casa de la familia Byrne, ya los esperaban personas que admiraban su hazaña. El padre de Cloud corrió hacia ellos horrorizado. Los tres estaban cubiertos de sangre, y decidió que estaban heridos. Justo cuando estaba a punto de correr a buscar el botiquín, oyó la alegre voz de Eld. Estaban bien, la sangre no era suya. Cloud confirmó con entusiasmo que la cacería había sido un éxito y mostró un mechón del pelaje de la enorme bestia. Esperaba haber sido útil a su familia. El padre tomó el mechón de cabello en silencio, lo observó con atención y de repente se arrodilló frente a su hijo y lo abrazó con fuerza. Exclamó en voz alta que solo se alegraba de una cosa: estaban vivos. Eso era todo lo que importaba. Cloud quedó atónito ante esta reacción. Su padre añadió que él también estaba orgulloso de sus logros. Elide estaba cerca, sonriendo. Emma se acercó a ellos con una cesta y les dijo a los niños que fueran inmediatamente a los baños, porque estaban todos sucios y hoy los baños eran solo de ellos. Cloud, Eld y Ciri disfrutaban del agua caliente en el espacioso baño. Cloud se volvió hacia Eld con gratitud. Si no fuera por él, todo podría haber terminado diferente. Pero él estaba seguro de que Cloud podría haberlo hecho él mismo. Sin embargo, Cloud no estaba de acuerdo. Creía que Eld y Ciri habían hecho todo el trabajo y que él solo estaba estorbando. Comparándose con su amigo, Cloud se sintió débil. Saltando del agua, el Gad exclamó que Cloud estaba muy equivocado. Con genuina emoción, Eld exclamó que el hombre que supuestamente estorbaba no se habría enfrentado a la enorme bestia de frente. Recordó cómo Cloud se abalanzó sin dudarlo y la detuvo, y estaba verdaderamente encantado con su acción. De pie frente a Cloud en el agua caliente, Eld admitió que esa acción le había abierto los ojos a muchas cosas. Por lo tanto, Cloud no tenía derecho a hablar mal de sí mismo. Sintió que se le llenaban los oídos de calor. Elod volvió al agua y añadió que Cloud tenía más valor que algunos adultos y que todos lo querían. Les recordó que se lo había pasado genial cazando y le pidió que se asegurara de llevarlo con él la próxima vez. Entrecerró los ojos con destreza y miró a la confundida nube. Le agradeció a su amigo su ayuda y prometió que sin duda volvería a llamar. Amaneció. El mercado de la ciudad bulla de comerciantes y compradores por todas partes. Entre ellos estaban Cloud y sus hermanos, quienes decidieron ver cómo iba el comercio de su botín. La gente les dio las gracias, pues la carne de jabalí era increíblemente sabrosa y hacía tiempo que se había convertido en una rareza. El anciano consintió a los niños e incluso a Ciri. Habló con alegría de los resultados de su primera cacería, diciendo que no esperaba menos del joven señor. Nube estaba complacido, y su hermana dijo con una sonrisa que la jugosa carne en su mesa se debía solo a él. Un carruaje cruzó las puertas de la ciudad. En cuanto empezaron a hablar de carne, aparecieron los compradores. El carruaje era lujoso, tirado por caballos pura sangre. Uno de los hombres se presentó como comerciante, que había venido en nombre del margrave Barunae. El hombre mostró un colgante como símbolo de estatus. Antes era un simple comerciante, pero ahora se especializaba en vender carne de monstruo a la aristocracia. Vino a comprar carne de jabalí. Junto a él había un hombre bajito con túnica negra. Cloud se puso nervioso. Algo en lo que estaba sucediendo lo inquietaba. El misterioso compañero encapuchado sospechaba, y los cuervos volaban desde los tejados, como si presentieran que se avecinaba una tormenta.
Eran demasiados. El comerciante visitante se acercó a las cajas de carne y comenzó a negociar. A un lado estaban él y su asistente. Al otro, Cloud con su hermano, su hermana y el comerciante local. El visitante anunció el precio: 17.35 monedas de plata por metro cuadrado, y tenían 45 cuadrados. Entonces, con aire arrogante, declaró que estaba dispuesto a pagar solo 5 monedas de oro por todo el lote. Cloud se quedó atónito ante tal descaro. Intentó objetar, recordándoles el precio unitario. De repente, una voz desde un costado anunció la cantidad exacta: 775 monedas de plata. Cloud se dio la vuelta. Era su hermana menor, Sally. Contó con seguridad y dijo que la carne valía 7 de oro, 80 de plata y 75 de cobre, u 8 de oro redondeando. Cloud se quedó atónito. Sally solo tenía 3 años y medio. Con orgullo le anunció al desconocido que el precio era de 8 de oro y no se arrepentirían. El comerciante local se quedó paralizado. Se desató una discusión entre Cloud y un comerciante local llamado Kellyn. Uno pedía un precio justo y el otro cautela. Cloud insistió en que Kellyn no tenía derecho a vender la carne tan barata, sabiendo su valor de mercado. Kellyn respondió que llevaba muchos años haciendo negocios con este recién llegado. Cloud replicó que no estaba cobrando de más, sino que solo pedía un pago justo, y no entendía por qué Kellyn guardaba silencio sobre las condiciones desiguales. Kellyn recordó el día en que se negó a venderle a este hombre y a su misterioso compañero. No tenía ni idea de cómo terminaría. Un pájaro gigante apareció repentinamente sobre la ciudad con una bandada de aves más pequeñas. Cayó sobre los tejados, dañó los edificios y se llevó toda la carne. Kellyn apenas logró escapar de la destrucción. Tras escuchar la historia, Cloud llegó a la conclusión de que el visitante manipulaba al pájaro para robar. Kellyn no lo creyó. Al fin y al cabo, era imposible domesticar a semejante criatura. Desde entonces, no le puso objeciones al comerciante. Nube observó con recelo al recién llegado y a su compañero. Sintiendo una creciente desconfianza, pensó en un plan, sonrió con picardia y decidió que era hora de aprovechar sus poderes. Dirigiéndose al comerciante por su nombre, dijo que había tomado una decisión. De pie junto a las cajas de carne, Cloud afirmó con calma pero firmeza que el precio era de 8 monedas de oro. Si estos dos no podían pagar, habría otros. El rostro del desconocido se retorció de ira. Luego, con arrogancia, mostró el medallón y preguntó si el heredero de la familia Byrne sabía qué era ese símbolo. Otorgaba el derecho al libre comercio en estas tierras, y nadie podía expulsarlo. Sin cambiar su tono arrogante, el desconocido continuó presionando a Cloud, asegurándole que con ello provocaba la ira del Margrave. Exigió confirmación de su convicción. Todos en la plaza, Kellyn, hermano y hermana de Cloud, esperaban con tensión su respuesta. De repente, con exagerada cortesía, Cloud comentó que no podía vender carne tan valiosa a un comerciante tan pobre e inútil. El rostro del desconocido se congeló. Kellyn se quedó paralizado de horror, temiendo las consecuencias, mientras que los hermanos de Cloud estaban encantados. El recién llegado, con una sonrisa tensa, anunció que se marchaban. De pie junto a su compañero encapuchado, añadió enfáticamente que ser grosero con un comerciante aprobado por el Margrave era un camino a la destrucción. Miró a Cloud con pesar y expresó su preocupación por el futuro que le aguardaba a la familia Byrne con semejante heredero. Tras estas palabras, se inclinó hacia su compañero y le susurró algo. Este levantó lentamente la cabeza, y una expresión extraña, casi demente, se reflejó en su rostro. Un rugido monstruoso resonó sobre las puertas de la ciudad en el cielo despejado. Parecía como si algo antiguo y terrible se acercara a Surori. Cloud entrecerró los ojos. El ritmo parecía el aleteo de unas alas gigantes. A su lado, Kellyn se quedó paralizado de horror. Entonces, alzando la cabeza, gritó que había regresado. Un pájaro enorme apareció en el cielo, la legendaria roca. Decenas de pájaros negros más pequeños revoloteaban a su alrededor. Cloud se quedó paralizado, contemplando la siniestra figura sobre la ciudad. En el tejado de una de las casas, se alzaba una figura con una capa negra, el mismo acompañante del visitante. Su rostro estaba distorsionado por una sonrisa desquiciada. Todo indicaba que la pesadilla se repetía. Desde las alturas se abría una vista de Surori. La ciudad se estremecía bajo el peso del ataque. El pájaro Rock volaba en círculos en el cielo y su sombra cubría las calles. Kellyn gritó de pánico que era el pájaro Rock y que no debería haber traicionado a ese comerciante. Cloud observó cómo la criatura se acercaba, con sus ojos llameantes de furia. En pensamiento, cruzó la mente del chico. El pájaro atacó, arañando los tejados con sus garras. Tejas y ladrillos cayeron del cielo. La gente corrió despavorida, intentando escapar. Cloud le ordenó a Seri que protegiera a la gente de la plaza. El perro Dragon se abalanzó de inmediato. Seri, que se había agrandado,
protegió a la multitud con su cuerpo. Pero la cantidad de escombros era enorme. No podía con ellos solo ver cosas. El God corrió a ayudar y, empuñando su espada, gritó que todos confiaran en él. El golpe de la espada creó una poderosa ráfaga de aire, despejando el espacio frente a Cloud. Miró a su amigo con sorpresa. Él suspiró y se quejó de que valía la pena irse un minuto, pues ya estaban enfrascados en una nueva historia, con un pájaro gigante. Mirando al cielo, Ed sugirió que tal vez debería cortar a la criatura por la mitad. Pero entonces, notó que el pájaro actuaba de forma extraña. Cloud supuso que alguien controlaba su mente. Y probablemente sabía quién. Decidió encontrar al culpable y le ordenó a Eld que ayudara a los habitantes del pueblo. Se puso manos a la obra de inmediato. Nube corrió hacia sus hermanos, rogándoles que corrieran a casa y le contaran todo a su padre. Pero los niños no se movieron. Querían quedarse y ayudar. Nube estaba desconcertado. El hermano menor explicó que era consciente del peligro, pero aún así quería ser útil. Cloud se sorprendió con esta respuesta. Dejó a un lado su sorpresa y recordó que él mismo había dicho palabras similares. Puso la mano sobre el hombro de su hermano y, con una cálida sonrisa, dijo que el menor era igual que el mayor. Luego dio las instrucciones. Alain debía encontrar al acompañante del recién llegado, y Sally debía ir urgentemente a casa a buscar a su padre. Los niños huyeron inmediatamente en direcciones diferentes. Cloud miró alrededor de la plaza, preguntándose dónde se escondería el hombre de la capa. Quizás se escondía en uno de los carruajes cercanos. De repente, la silueta del pájaro apareció de nuevo en lo alto. La enorme roca de mirada llameante se lanzó directamente hacia Cloud, quien estaba de pie en la puerta. A un lado, Seri aubulló, advirtiendo del peligro. Cloud, sin dudarlo, se puso los guantes y dijo con firmeza que todo estaría bien. Esperando el momento oportuno, saltó y se agarró al borde del ala del monstruo. En ese instante, una voz silenciosa resonó en su cabeza, pidiendo ayuda. Cloud no podía creerlo. Parecía haber oído al mismísimo pájaro Rock. La voz hablaba de carne, control y niños. Aún aferrado al ala, Nube se dio cuenta con asombro de que podía oírla, aunque débilmente. Todo a su alrededor se había ralentizado, como en un sueño prolongado. Y ahora estaba casi seguro de que el hombre de negro no controlaba al pájaro. Lo había esclavizado. Cloud recordó de repente lo que Kellyn había dicho sobre cómo un humano no podía domar a un pájaro tan grande como Rock. Pero quizá no era Rock a quien controlaban, sino los cuervos que lo rodeaban en bandada. Uno de los cuervos se abalanzó sobre él, con la intención de picotearlo. El guante aguantó el golpe, pero la fuerza del impacto fue tan grande que Cloud se desprendió del ala de Rock y cayó al suelo. Y el cuervo, tras derribarlo, se fue volando con los demás. Aferrado a otro cuervo, Cloud preguntó con esfuerzo por qué obligaban al pájaro Rock a luchar. La voz del cuervo en su cabeza respondió que no era su voluntad, sino una orden de las manos del domador de bestias mágicas. Solo cumplían sus órdenes. Cloud comprendió de inmediato que el hombre de la capa negra era el domador. Si lograba detenerlo, la bandada dejaría de atacar y Rock quedaría libre. Eso era suficiente. Cloud le dio las gracias al cuervo y lo soltó. Saltando, aterrizó con éxito en el toldo tendido entre las tiendas. Su cuerpo se entumeció por el impacto, pero salió ileso. Saltando, Cloud miró alrededor de la plaza, buscando el carro del comerciante visitante. No había rastro de él. Así que el comerciante se había ido, pero el domador seguía cerca. Un pensamiento cruzó por su cabeza. Necesitaba subir más alto. En ese momento, oyó una voz familiar. Alain ya había subido a una de las torres y lo llamaba desde allí, agitando los brazos. Cuando Cloud llamó a su hermano, este le informó alegremente que simplemente había subido las escaleras. Cloud parpadeó, dándose cuenta de que había olvidado soluciones tan sencillas. Sentado en lo alto de una torre que dominaba toda la plaza, Alain señaló en dirección a la torre. Una figura de negro acechaba en el tejado de uno de los edificios. Al darse cuenta de que lo habían visto, el hombre saltó de repente y huyó por los tejados. Cloud supuso que debía haber subido allí con su don, lo que significaba: ¡Pum! La plaza era un caos. Los pájaros seguían volando en picado. La gente corría presa del pánico. Cloud llamó a Seri. Él y Gad, gritando por encima del ruido, le dijo a Seri que acompañara al amo, mientras él se quedaba para proteger a los habitantes del pueblo. Seri accedió sin dudarlo. Habiendo crecido y esponjoso, Seri, apropiada e inapropiadamente, hizo una mueca tierna y preguntó qué quería el amo. Nube, sonriendo con picardia, pidió que lo subieran al tejado y sugirió un paseo por los tejados. Seri dejó escapar un grito de alegría y voló por los aires con entusiasmo, Cloud agarrándose fuertemente a la nuca. Volaban con facilidad por los tejados.
La enorme bestia blanca daba saltos increíbles, zigzagueando entre chimeneas y hastiales. En uno de los tejados, el hombre de negro esperaba pasar desapercibido, pero en ese momento se dio cuenta de que la bestia blanca y peluda que corría hacia él no era otra que el perro demoníaco de Seri. Al ver al fugitivo, Nube gritó una orden a Seri: ¡Atrápalo! El domador de la capa, sin perder tiempo, echó a correr, zigzagueando por los tejados. Cloud y Seri lo siguieron de cerca. Los cuervos sobrevolaron al fugitivo. Cloud declaró en voz alta que el domador no podía escapar. Al oír esto, el fugitivo miró a su alrededor sorprendido. No esperaba que un niño pudiera controlar demonios. Tras dar un brusco salto hacia arriba con la ayuda de los cuervos, el domador comprendió que luchar contra el amo de Cerbero era una locura. Tomó una decisión: dividir la bandada en dos y esconderse.